Hare Krishna a todos. Bueno, buenos días, bienvenidos. Jai Shri Prabhupada. Muchísimas gracias por estar hoy presentes. Este es nuestro día en que cerramos la temática de estudio de nuestro grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata. Todavía queda una semana, en realidad, ¿sí? Durante una semana más, en el grupo de estudio vamos a estar con el tema de la comprensión. Pero bueno, hoy hacemos como el resumen general, ¿sí? De nuestro tema de estudio. Les voy anticipando que para el mes de agosto el tema va a ser la perfección. Vamos a estudiar acerca del concepto de la perfección. Bueno, pero hoy vamos a ir cerrando con la comprensión, que es el tema que hemos elegido para julio. Yo siempre arranco de la misma forma, ¿no? Tratando de analizar un poco la palabra para que podamos profundizar un poco en lo literal, etimológico del concepto. Comprender o comprensión nos viene del latín, ¿sí? Es una palabra que nosotros heredamos del latín, comprendere, que básicamente significa concebir una idea. O sea que cuando comprendemos o cuando tenemos algún tipo de comprensión, es que hemos podido formular en nuestra cabeza un concepto, ¿sí? Hemos podido como concebir una idea. Ese es el sentido original de la palabra. Y otra acepción que tiene comprender, sobre todo en el latín, es agarrar, es como aferrarse a algo, ¿sí? Como abarcar alguna cosa. Y eso es muy interesante también para nosotros, analizando etimológicamente la comprensión, porque si manejamos esos dos significados de poder concebir una idea, ¿no? De poder tener en la cabeza un concepto y de poder agarrar o de poder abarcar una noción o una idea, entonces ahí podemos un poquito empezar como a definir y comprender lo que es la comprensión, ¿no? Comprender significa que yo me hice propio de una idea, ¿no? Que algo que estaba fuera de mí, un concepto, digamos, distinto a lo que yo tenía en mi cabeza, ahora me lo hice propio, me aferré, me agarré de esa idea. Entonces es una linda forma de comprender la comprensión, ¿sí? De entender esto que estamos estudiando durante el mes. Si van al diccionario, por ejemplo, aparecen sinónimos interesantes para la comprensión. Por ejemplo, yo anoté algunos que son prácticamente obvios, por ejemplo, entender, ¿no? O entendimiento. Pero aparecen otros relacionados con paciencia, ¿sí? ¿Por qué paciencia? Porque la comprensión requiere de un tiempo, ¿no? Requiere como de una madurez. A veces sucede que nos explican algo o interactuamos con una información nueva y nos lleva un tiempo poder comprenderla. A veces no es inmediato, toda la información que recibimos no es que inmediatamente la absorbemos, sino que por lo general nos lleva un tiempo poder madurarla. Eh, Habilidad es otro sinónimo que aparece relacionado con la comprensión, porque es uno de los puntos que iba a querer tocar hoy. Esta idea de que tenemos que, en un sentido, cualificarnos para la comprensión. No es que todos vamos a estar capacitados para comprender todo el tiempo, porque va a haber información que se nos va a escapar, porque por ahí no es de nuestra habilidad natural. Quizás no tenemos las herramientas para poder entender eso que se nos presenta, entonces necesitamos cualificarnos para comprender. Percepción es otro sinónimo que aparece, ¿no? Esta idea de que depende cómo estoy ubicado o cuál es mi abordaje, voy a entender más o menos, o voy a comprender más o menos de una cosa. Y esto me hacía acordar a, ¿vieron esa fábula, esa leyenda de los ciegos que se tropiezan con un elefante? No sé si conocen, hay como variables, pero hay un elefante dormido en la selva y hay un grupo de ciegos que van de la mano atravesando la selva y tropiezan con el elefante, quedan todos desparramados arriba del elefante y cada uno está tocando una parte del elefante, entonces cree que tropezaron con una cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, el que se agarra a la pata del elefante cree que es un tronco de un árbol, el que se agarra de la cola cree que es una víbora, el que se agarra de la trompa que se cree que es una rama y así sucesivamente. El que tiene la oreja cree que es una hoja grande de palmera. Todos creen una realidad distinta porque todos están como percibiendo una parte de la realidad.
Entonces nuestra comprensión también está limitada o, digamos, condicionada por nuestro propio abordaje. ¿Cómo lo estamos viendo? Lo estamos viendo como argentino, como norteamericano, como hombre, como mujer, como niño, como adulto, de acuerdo a todas las designaciones y los roles por los cuales estamos atravesados. Eso también muchas veces modifica nuestra comprensión. Otro sinónimo era empatía. Esto es interesante también porque tiene que ver con esta idea de la comprensión como percepción, porque cuanto más empático, cuanto más en yoga, cuanto más en contacto o relacionado estoy con el objeto que intento entender, más profunda va a ser mi comprensión, ¿no? Esto es muy interesante. Si yo estoy muy lejos de aquello que pretendo entender, entonces a veces mi comprensión va a ser menor que si yo realmente estoy más allegado o en una posición más subjetiva con respecto a lo que intento comprender. Entonces aparecían todos estos sinónimos que me parecían interesantes porque no son por ahí palabras que uno piensa automáticamente cuando piensa en comprensión. Por ejemplo, entendimiento, sí, uno por eso, bueno, sí, ¿no? Comprender y entender son como sinónimos. Pero cuando te hablan de empatía, de paciencia, de habilidad, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la comprensión? Pero si lo analizamos un poquito, son sinónimos porque requieren de esas nociones para que la comprensión sea profunda, para que sea una comprensión real. Entonces, bueno, eso es como una mini primera parte. No sé si alguien tiene algo para decir, si no, yo brevemente me gustaría tocar en 3 puntos que se fueron viendo durante el mes, pero si alguien tiene algún aporte también ahora, por favor, adelante, quien quiera decir algo. ¿Estamos bien? Ok, bueno, aprovecho y saludo a Me Alejandro, parece saludo a que es más que Georgina. una... ¿Cómo? Sí, no más que una pregunta, un aporte es una pregunta. Eh, Se dice que, bueno, que las ideas están como un poco flotando en el aire Sí. y que uno las recibe, ¿no? Bueno, como que cada uno es una suerte de antena que dependiendo, como usted dice, de la cualificación que tiene, logra captar algunas y no otras. Eh, Esto se lo pregunto entonces, la inspiración, ¿no? Yo estoy saliéndome tal vez un poquito del tema, pero es también una idea que flota en el aire. Yo siento que los artistas lo que hacen es bajar. Se me ha ocurrido, he creado. Uh-huh. Yo tengo la sensación de que esto es algo que han tomado, que está en el aire, que es enviado si se quiere, y bueno, entonces es plasmado. En la forma en que usted quiera, ¿no? Una escultura, pintura, una fotografía, en fin. Es algo que se ha capturado y plasmado. Uno es como más o menos un medio para transportar y traer al mundo material algo determinado. Un poco funciona así, estoy encaminado. ¿Qué me podría agregar como para enderezarme si no lo estoy? Gracias, Pablo. No, está muy bien, Sergio. Es 100% así. De hecho, ese es el primer punto que iba a tocar. En el Bhagavad Gita da una comprensión, un entendimiento, que los principios y los valores, o sea, todo aquello que es de sustancia espiritual, en realidad desciende, nos viene a nosotros. Nosotros, mediante nuestros ejercicios espirituales, estamos intentando llegar como a un estándar, estamos intentando elevar la conciencia para poder llegar a estos niveles superiores de entendimiento, ¿sí? Pero en realidad siempre tenemos un límite. La comprensión humana, el entendimiento humano, la inteligencia humana está condicionada, está limitada. Nosotros tenemos parámetros para qué tanto podemos abarcar, ¿no? Qué tanto podemos entender. Por eso, en nuestra tradición, en el Bhakti Yoga, eh, la idea es que la espiritualidad, las ideas, los conceptos, los principios, los valores, en realidad descienden hacia nosotros.
y ahí aparece el concepto de revelación. Hay una revelación, ¿sí? O aparece el concepto de prasadam, de misericordia. Por misericordia, un ser superior ahora me permite entender o comprender o aferrarme a algo que antes yo no podía hacer, que me era imposible. Es como cuando el padre le da algo al hijo, ¿no? El hijo por sus propios medios, por ahí no llega a poder tenerlo, entonces va el padre y lo ayuda el hijo a completar o a darle lo que le falta, ¿no? Por ejemplo, no sé, si es un niño y no alcanza el estante, va el padre, le saca lo que necesita de arriba y se lo alcanza, se lo da, ¿no? Entonces es por misericordia del padre que el hijo ahora tiene, no sé, por ejemplo, quería una galletita que estaba en el estante de más arriba, el nene saltaba, no podía llegar, pasa el papá, se la agarra y se lo da, ¿no? Entonces, solo por misericordia del padre que ahora el nene está disfrutando de la galletita. Similarmente, ocurre eso con nosotros y Dios. Nosotros queremos muchísimas cosas o queremos llegar hasta muchísimos estadios, muchos de los cuales son imposibles por nuestro propio mérito, ¿sí? Tenemos un límite a qué tanto podemos hacer. En la relación de amor con Dios, Dios que es el Padre Supremo, Él por misericordia nos permite comprender o nos permite disfrutar de cosas que si fuera por nosotros mismos no lo podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, los artistas, los músicos, los pintores, ellos que están con sus ejercicios de creación o de creatividad o artísticos, ellos se perfeccionan para vibrar en una frecuencia donde pueden obtener información de niveles superiores de conciencia, ¿no? Y ahí viene la inspiración, ¿no? Y también está, por ejemplo, no sé si fue Picasso el que dijo, o Edison, un inventor, un artista, el que era, la genialidad es 99% trabajo, 1% inspiración, ¿no? O sea, tenemos que hacer lo nuestro, no es que si yo me quedo tirado panza arriba mirando Netflix, de repente voy a ser un genio creativo. Yo tengo que poner mi parte del trabajo. Si soy pintor, me tengo que ir todos los días al atelier y ponerme a pintar. Si soy escritor, me tengo que sentar todos los días en la compu y redactar algo. No importa, ¿no? Tengo que hacer lo que tengo que hacer porque es parte de mi entrenamiento, de mi perfeccionamiento dentro de esa disciplina. Y eso me permite a mí llegar hasta un lugar donde toco o Krishna me permite tocar con un estadio superior, donde los seres humanos ordinarios no están, no alcanzan, no llegan. Entonces, por eso, no sé, Edison inventa el foquito de luz, o Picasso pinta el Guernica, o no, porque entrenaron tanto, se perfeccionaron tanto, intentaron tanto, que de repente Krishna les da la habilidad, el adicar, para que hagan esa genialidad. Y con nuestra vida espiritual es lo mismo, ¿no? Tanto cantar 16 rondas, tanto cumplir con los 4 principios, que en un momento, liberación, ¿no? Ya no vamos a pertenecer a este plano y vamos a poder trascender al reino de Dios. ¿Más o menos está bien eso, Sergio? ¿Es algo así? Sí, clarísimo, Prabhu. Una imagen que utilizan los que se dedican a la iconografía, que siempre es una representación de una virtud, en fin, o de un pecado. Una de las imágenes que se utiliza para la inspiración es, bueno, la musa. Claro. Es decir, se ve el escriba en un pupitre grande con un enorme libraco, generalmente con una pluma o su tintero, y está así. Y al oído está la musa, la mujer, flotando generalmente en una imagen muy etérea, dictándole. Y él está transcribiendo lo que baje, ¿no? A eso me refería, ¿no? Y sí, absolutamente. Va por ahí, ¿verdad? Sí, va por ahí, 100%. De hecho, bueno, este concepto de la revelación, se habla mucho de la revelación en los significados de Prabhupada del capítulo 11 del Bhagavad Gita, que es el famoso capítulo de la forma universal, ¿no? Porque ahí es el capítulo donde Krishna se revela, ¿sí? Cuando Krishna se muestra. En el contexto del Bhagavad Gita, si uno lee el Bhagavad Gita
no siendo devoto, si lo lee como un no devoto, al principio no está 100% claro que Krishna sea Dios, ¿no? Por más que lo aparezca el Bhagavan, Uvachá, ¿no? La suprema personalidad de Dios dijo, pero digamos, si uno lo ve desde afuera, si uno lo ve fuera del ámbito del Bhakti Yoga, básicamente son dos príncipes o dos guerreros, si uno quisiera decirlo de esa forma, hablando respecto a los pros y los contras de una batalla y después poniéndose a filosofar sobre cuestiones existenciales de la vida. Krishna, a lo largo del Bhagavad Gita, de a poquito se va como manifestando, él de a poquito va como revelando su divinidad, ¿no? Su aspecto trascendental. Y en el capítulo 11 es como el momento de esplendor de esa revelación, porque Krishna muestra, manifiesta se llama Virat Rupa, su forma universal. Entonces, en ese capítulo van a leer muchos significados de Prabhupada, donde Prabhupada habla sobre este concepto de revelación, ¿no? Donde el ser humano tiene que hacer su mejor intento y practicar sus ejercicios espirituales en lo mejor de sus capacidades, pero en última instancia es Dios el que decide mostrarse o no. Eso nosotros no podemos obligar a Dios a nada, no podemos ni siquiera obligarlo a manifestarse. Todo él lo hace de forma supremamente independiente, es supremamente libre. No hay forma que nosotros podamos obligar a Dios a hacer absolutamente nada. Pero por misericordia, otra vez el concepto de prasada, Él decide mostrarse ante ciertas personas, ¿sí? Y esa es la inspiración, esa es la revelación. Krishna también dice en el primer verso del cuarto capítulo que Él le enseña la ciencia de yoga a los semidioses, después los semidioses a los humanos. O sea que tenemos nosotros una idea de que hay un descenso de estos principios, de estos valores, de la creatividad, de la inspiración. No es de nosotros hacia arriba, sino que es de arriba hacia abajo. Y nosotros en última instancia, como decía Sergio, somos como mediums, ¿no? Somos como vehículos o receptáculos de esa gran misericordia. Entonces, bueno, ese es el primer punto que quería tocar, ¿no? El tema de que hay un límite. Vamos a poder entender cosas, pero hasta cierto límite. Y si queremos romper ese límite, vamos a tener que empezar a entrar en gracia con el Señor, porque si no, nuestro intelecto, nuestro razonamiento siempre va a tener un punto final, ¿no? Somos seres limitados, nuestro entendimiento va a ser limitado, pero puede volverse ilimitado si entramos en yoga, en contacto con lo ilimitado, ¿no es cierto? Entonces, ese es como el primer punto. Estamos sujetos a condicionamientos, pero podemos trascender los condicionamientos si establecemos un vínculo con Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto es un poco lo que había mencionado antes, esta idea de que tenemos que cualificarnos, ¿no? Porque solo vamos a poder entender o comprender aquellas cosas con las que tenemos algún tipo de entendimiento. Si viene ahora ahora viene una persona y me habla sobre astrofísica, es muy probable que no entienda absolutamente nada de esa conversación, porque yo no tengo ningún tipo de entrenamiento o de conocimiento de astrofísica. Por ahí alguna palabra suelta, algún concepto medio primitivo puedo llegar a entender, pero no estoy a la altura de entender teorías de astrofísica, porque no tengo ningún tipo de conocimiento en esa área. Entonces, cuando queremos comprender algo, realmente tenemos que empezar a estudiar ese algo, tenemos que empezar a conocer ese algo, porque si no, no hay forma de que yo pueda comprender aquello para lo cual no estoy cualificado. Y ese es como a veces, si volvemos al tema de Dios, ese es el gran problema de cuando se exigen evidencias de Dios, ¿no? No sé si ustedes han tenido oportunidad, la nectaria oportunidad de hablar con no creyentes, que siempre en un momento de la charla aparece, bueno, mostrame una prueba de que Dios existe, ¿no? ¿Cómo sé que Dios existe? Mostrame pruebas, quiero evidencias de que Dios existe. La realidad es que es muy difícil presentarle evidencias de la existencia de algo a alguien que descree de eso. Porque por más que vos hables lo que hables y presentes lo que presentes, si esa persona no está capacitada para entender de lo que vos estás hablando, es muy poco probable que esa evidencia surta algún tipo de efecto. Sergio, sí, adelante.
Mi respuesta era siempre es, demostrarme que no existe. Sí, bueno, claro, demostrarme que no existe. ¿Dónde está la prueba negativa, ¿no? Porque piden la prueba positiva, pero bueno, mostrarme la prueba negativa. Pero que tampoco existe, no hay pruebas de que Dios no exista, ¿no? En última instancia estamos en un empate. Pero si quisiéramos presentar, es difícil si la otra persona no está en la condición necesaria para entender, que pueda entender. Yo siempre doy el ejemplo de una escena de crimen, ¿no? Si imagínense que hay una escena de crimen en la esquina de su casa y ustedes pasan y por alguna razón el policía o el oficial a cargo los agarra a ustedes para determinar qué pasó en la esquina. Si me agarran a mí, es muy poco probable que atrapemos al criminal, porque yo no tengo ni idea de cómo se estudia o cómo se analiza una escena de crimen. Pero si traen un perito, si traen un técnico, si traen a alguien, un forense, si traen a alguien capacitado para estudiar y analizar una escena de crimen, esa persona va a encontrar un pelo, va a encontrar una evidencia, una huella, algo de ADN y en definitiva, al poco o largo plazo, vamos a poder atrapar al criminal. Solo porque esa persona estaba capacitada, estaba cualificada para poder analizar correctamente la escena de crimen, mientras que yo no tengo, no tengo ningún tipo de estudio en criminología, no sé absolutamente nada de lo que está pasando en esa esquina con la policía. Entonces con Dios pasa exactamente lo mismo, si no hacemos un mínimo esfuerzo de nuestra parte de conocer algo acerca de la teología, de la ciencia de Dios, entonces por más evidencia que no sea presentada, va a ser como yo frente a la escena de crimen, no lo voy a entender, no voy a tener las herramientas para poder comprender. Y en el Bhagavad Gita hay una herramienta fundamental para la comprensión de Dios que aparece en el 9.1 del Bhagavad Gita, o sea, en el primer verso del 9º capítulo, y Krishna se la dice explícitamente a Arjuna, y él dice que él le está explicando todo eso, Krishna le está explicando toda la ciencia de Dios a Arjuna, porque Arjuna es libre de envidia. Esa es la gran cualificación de Arjuna en el Bhagavad Gita, y Krishna se lo dice varias veces a lo largo del Bhagavad Gita. Krishna menciona dos características principales que tiene Arjuna que lo diferencian del resto de los guerreros que hay en Kurukshetra, porque había millones de personas en Kurukshetra. La batalla de Kurukshetra es el equivalente de la antigüedad a lo que nosotros hoy entendemos como una guerra mundial. ¿Sí? Había millones y millones de personas listas para combatir en la batalla de Kurukshetra. Había gente de todas las naciones del mundo ahí listas para pelear en Kurukshetra. Y de todas esas millones de personas, Krishna eligió a Arjuna. Entonces, ¿por qué Arjuna de entre tantos millones de personas? Y Krishna se lo dice varias veces a lo largo del diálogo, ¿por qué él? Y son dos características. Una, que él es el amigo, es un amigo. Hay una amistad, tienen una relación de amistad. Y la segunda es esta que dije recién, él es libre de envidia. Arjuna no quiere ser Krishna, él no quiere ocupar ese lugar. Él no, bajo ningún punto de vista quiere amenazar la posición suprema de Krishna. Él no quiere, él quiere ser su amigo, él quiere ser su discípulo, él no quiere ser la suprema personalidad. No tiene ese deseo Arjuna. Y es por esas dos características que Krishna le habla el Bhagavad Gita. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Si nos queremos cualificar para la comprensión, tenemos que ser un poco menos envidiosos, tenemos que ser un poco más humildes, y en esa humildad, bueno, nos aprontamos para poder entender el mundo que nos rodea. Y el último punto que quería tocar es algo que también fuimos hablando en el grupo de estudio durante este mes, y es cuál es el objetivo de la comprensión. ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que analizar? ¿Por qué tengo que razonar? ¿Por qué tengo que hacer estos ejercicios? ¿Por qué tengo que ahora trabajar la envidia? ¿No? ¿Por qué me tengo que cualificar? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y Krishna, en el Bhagavad Gita, por supuesto también en el Srimad Bhagavatam, él explica que la meta última es él mismo. Dios es el objetivo de comprensión. Estamos intentando entender la realidad, estamos intentando descifrar la existencia humana, porque el objetivo último es entenderlo a Dios, es comprender la divinidad, la trascendencia. Entonces esa es la meta.
Hay personas que quizás tengan otros niveles de comprensión. Quizás hay gente que quiere entender cosas más simples, no sé, quiere entender cómo funciona un auto, o hay gente que quiere entender cómo, no sé, cómo ganar en cierto juego de azar, ¿no? Que hay como teorías también, hay fórmulas para poder ganar en los juegos de azar, ¿no? Hay distintas personas tienen distintos objetivos en la comprensión. Pero la comprensión máxima, o sea, el objetivo más alto, la meta suprema de la comprensión, el potencial más elevado al cual puede llegar la comprensión humana es entender a Dios. Y nosotros, que estamos dentro de un proceso de Bhakti Yoga, un proceso de servicio devocional, esa es nuestra meta, ¿sí? Está bien que podamos comprender otras cosas, está bien que entendamos, no sé, cómo funciona el calefactor de casa, o cómo funcionan los electrodomésticos que necesito para cocinar. Está muy bien que entendamos el funcionamiento del mundo material, es muy útil para sobrevivir en el mundo material, pero en última instancia tenemos que entender que también tenemos que hacer el esfuerzo por elevar nuestra conciencia e intentar llegar al máximo de potencial que tiene en la comprensión humana. Y es esto, de hacer un yoga, un contacto con lo divino, con Dios. Y esa es la meta de la comprensión, ¿sí? Todo esfuerzo intelectual que hacemos, en última instancia, tiene que ser para poder entender la idea suprema, que es la idea de Dios. Así que bueno, eso es un poco el resumen por mi parte, tocar estos tres temas que fui viendo en la semana. Aunque ustedes no lo crean, yo estudio a la par de ustedes, ¿sí? Yo me reengancho con el grupo de estudio y leo todos los comentarios, leo todas las citas y voy como meditando en lo que van publicando los devotos durante el día. Y a mí me ayuda un montón ordenar también en mi cabeza estos conceptos de conciencia de Krishna. Así que bueno, estudiando un poco el grupo durante el mes, nada, vi que estos tres puntos iban como apareciendo, iban como reiterándose. Esta idea de que tenemos un límite a lo que podemos entender. El ser humano es un ser condicionado y la única forma de romper ese condicionamiento es a través del yoga, a través del contacto con lo divino. Que tenemos que cualificarnos para poder entender, solo vamos a poder comprender aquello con lo cual tenemos algún tipo de relacionamiento, ¿sí? Si estamos muy alejados de aquello que queremos entender, entonces no lo vamos a entender, nos va a ser ajeno, va a ser difícil que lo podamos comprender. Y que en última instancia todo este esfuerzo que estamos haciendo en vida espiritual es para entender a Dios, es para entender la suprema personalidad. Así que bueno, eso es un poco el resumen de mi parte. No sé si ustedes tienen algún otro aporte o por ahí tuvieron otras realizaciones durante el mes. Si quieren compartir, este es el momento. Adelante. Sí, Rukmini. Gracias, Prabhu, por la clase. Y sí, en base a lo que usted mencionaba recién de la envidia y la humildad, en el mes de este grupo de estudio estuve viendo cositas que se relacionan y re importante la palabra esta de la envidia, yo por ahí nunca había reparado. Prabhupada explica en uno de los significados que justamente en este mundo material, en esta época, en esta era de riña, nosotros, las entidades vivientes, los seres humanos, estamos preocupados todo el tiempo compitiendo unos con otros para ver quién es mejor en cuanto a sus posesiones o su estatus, o bueno, en base a todo esto. Y esa competencia decía que era justamente por la envidia. Nos envidiamos, entonces queremos ser mejor, queremos estar más arriba, mejor posicionados. Y decía que los devotos no son envidiosos, que al contrario, son bienquerientes de todos y que trascienden eso. Y a mí eso me hizo un montón de ruido, porque es así, pensaba, ¿no? Cómo cultivar esto de la no envidia, de ser una bienqueriente de todos, como el mismo vínculo que trato de realizar con Krishna, hacerlo con todos los demás. Y también en base a esto de la envidia, una vez escuché una charla de una devota que decía que estar en este mundo material con este cuerpo es como si tuviésemos un cartelito pegado en la frente que decía envidio a Krishna.
que el cuerpo humano es eso, es un cartelito en la frente que dice envidio a Krishna. Por eso estamos en esta situación. Así que el tema de la envidia, buenísimo, y también esto de la humildad, que, bueno, y que usted dijo, me lo recordó, ¿no? Que Krishna, claro, le explicó esta ciencia a Arjuna por ser su amigo y porque no tenía envidia, así que es muy importante eso. Y después la humildad, también Prabhupada menciona muchas veces que para comprender algo es necesaria una actitud correcta, que si por ejemplo queremos escuchar las escrituras o a un maestro o a un devoto avanzado, es necesario o estar en un kirtan mismo, ¿no? Cantando, esto lo digo yo, no es que lo escuché, pero hago la comparación, que necesaria es la actitud correcta. Esto sí dice Prabhupada, la humildad, porque con una actitud desafiante es como que nunca vamos a llegar a comprender realmente. Así que bueno, eso de la humildad y la envidia. Y después la frase esta, no sé si sería eso, pero Patavi Joyce dice 99% de práctica, 1% de teoría, que era un maestro de Ashtanga Vinyasa Yoga. No sé si era eso se refería o si justo es parecida Puede ser, la puede ser. frase. Puede ser. Bueno. Y para una pregunta, hay una comprensión, digamos, que es, porque Krishna, no sé, hay veces que yo leo que es muy simple entender a Krishna y a veces leo que Krishna es incognoscible, o sea, que no se puede conocer o comprender del todo. Así que le quería dejar esa pregunta, ¿por cuál de las dos se juega usted? Y también si hay una comprensión que va más a nivel intelectual y después hay otra que pasa ya más como al corazón, ¿no? Porque como usted dice, con la mente no se puede, es limitada, es imperfecta, pero bueno, supongo que hay un nivel en el corazón que sí se puede comprender, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Santa. Bueno, sí, muchas gracias por su aporte. Sí, el tema de la envidia, bueno, estamos hablando de la comprensión y derivamos en la envidia y uno puede decir que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, cómo pasás de la comprensión a la envidia. Pero bueno, estudiando justamente nuestras escrituras, leyendo el Bhagavad Gita, vemos que hay una correlación, ¿no?, entre la envidia y la falta de comprensión, ¿no? Entonces es importante empezar a cultivar sentimientos y emociones que no tengan que ver con la envidia, ¿no?, que tengan que ver con la humildad, con el respeto, con la empatía, que son como la otra cara, ¿no? Tenemos que ir para el otro lado, porque si no siempre nos va a resultar muy difícil entender, nos va a resultar muy difícil entender conciencia de Krishna. Y es como también usted decía, ¿no? Si tenemos la actitud incorrecta, también es difícil, ¿no? Es como usted mencionaba, ¿no? Por ejemplo, hay un gurú hablando y yo le hablo encima o le hago preguntas repicantes, ¿no? Eso no es la actitud, no es como el nene en el colegio que molesta desde el fondo y el maestro no puede dar la clase. O sea, es lo mismo, pero lo estamos haciendo como adultos, pero es la misma actitud, ¿no? Es igual. O estoy en un kirtan y en vez de estar, no sé, sumergido en el canto del santo nombre, estoy whatsappeando, estoy viendo Instagram. Porque ese no es el momento, ¿no? Raúl, levantate, salí afuera, haz lo que tengas que hacer y cuando quieras sumergirte en el santo nombre, vení al kirtan porque este es el espacio para sumergirnos en el santo nombre. Entonces es importante como hacer como todo el tiempo chequearnos, ¿no? Ver si estamos en la acción correcta, en el lugar correcto. Eso es súper importante. Y después con respecto al otro, mira, le estoy robando frases a su esposo, a Hari Kirtan, mi gran amigo Hari Kirtan. Y Hari Kirtan dice algo muy interesante, que Bhaktivedanta, como las palabras unidas representan devoción y conocimiento. Entonces, ¿no? Bhakti es devoción, Vedanta es la conclusión del conocimiento. Entonces, nosotros somos de la escuela Bhaktivedanta. Somos de la escuela que une la filosofía con la espiritualidad. Y me parece a mí que esa es la combinación perfecta para poder entender perfectamente a Dios. Porque si queremos ir por un solo lado, por lo general nos tendemos a confundir. Si solo quiero entender a Dios intelectualmente, como hablábamos recién, hay un límite, ¿no? Hay un límite. De hecho, a muchas personas han intentado en la filosofía comprender a Dios racionalmente, ¿no? Aristóteles, Descartes, un montón de filósofos han intentado dejar de lado la práctica religiosa
y sentarse a pensar. Voy a pensar hasta llegar a Dios, ¿no? Y ha habido ejercicios históricos de esto, ¿no? Y han quedado documentados en libros. Estos filósofos han escrito sobre sus experiencias. Pero vemos que hay un límite. Ninguno llega a Dios, propiamente dicho, a través del pensamiento. Se acercan a Él y esbozan ideas que nos sirven para poder aproximarnos al entendimiento de Dios, pero son incompletas. Y por otro lado, si una persona dice, no, yo voy a dejar fluir, voy a hacer lo que siento, voy a abrir mi corazón y que voy a hacer cuando Dios quiera, lo que Dios quiere, también sabemos que eso es incompleto, porque no hay disciplina ahí, no hay sadhana, no hay un hábito o una rutina espiritual. Es muy caprichoso, es muy sentimental, incluso puede ser muy emocional, psicológico, que nos asegura que realmente sea Dios y no sea simplemente una maquinación de mi mente. Entonces, digamos, el equilibrio perfecto me parece que lo trajo Prabhupada en su Bhaktivedanta, en que nosotros desarrollamos una habilidad filosófica y al mismo tiempo practicamos un proceso que nos da realizaciones internas, ¿no? Entonces estamos como al mismo tiempo, estamos trabajando el intelecto y trabajando el corazón. Estamos como tonificando los dos al mismo tiempo. Estamos intentando entender racionalmente, objetivamente, una teología, una ciencia de Dios, y estamos haciendo servicio devocional práctico, que eso me da realización, me agranda el corazón. Entonces estoy como tonificando la mente, estoy agrandando el corazón, y ese es como, me parece que es la ecuación, combinación perfecta. Solo con el intelecto, y la historia nos ha demostrado que no, que Aristóteles llegó, ¿no?, al primer motor inmóvil, que digamos es una forma muy árida de denominar a Dios. Descartes, ¿no?, con su famosa frase, ¿no?, pienso, luego existo. O sea, hay formas, digamos, intelectuales de acercarnos al Ser Supremo, pero Krishna es inconcebible, es intelectualmente inconcebible. Solamente es por la devoción que podemos tener algún tipo de contacto con Él. Pero mismo la devoción tiene que estar guiada, porque puede haber devociones peligrosas que deriven en fanatismos, extremismos. Eso es muy peligroso. Por eso necesitamos Bhaktivedanta, necesitamos comprensión intelectual, filosófica y el desarrollo de sentimientos en paralelo. Porque si no si no están esos parámetros, tendemos a irnos hacia los extremos, ¿no?, a los fanatismos. Es medio peligroso.